Bueno, buenas noches. Me presento. Soy Kevin Steven Díaz Solarte, estudiante de Psicología de la UNAD, del SEAD Fusagasugá. Hoy venimos a hablar sobre las teorías del aprendizaje. El estudio de las teorías del aprendizaje ha representado un eje central para la pedagogía y las ciencias de la educación, ya que permiten comprender cómo los individuos adquieren, procesan y aplican el conocimiento en diferentes contextos. Conductismo fue el tema que yo elegí. El conductismo es una corriente psicológica que surgió a inicios del siglo XX y se centra en el estudio del comportamiento observable como objeto principal de la psicología. Rechaza la introspección y el estudio de procesos mentales internos, argumentando que solo los comportamientos que pueden observarse y medirse objetivamente deben ser analizados científicamente. El conductismo fue fundado por John B. Watson en 1913 con la publicación de su artículo La psicología tal como la ve el conductista, en el que propuso que la psicología debía estudiar la conducta observable y no la mente o la conciencia. Posteriormente fue desarrollado por otros autores como Ivan Pavlov, Edward Thorndike y B. Skinner y Clark Hall. Cognitivismo. El cognitivismo es una corriente de la psicología que surgió a mediados del siglo XX como una reacción al conductismo, al considerar que este último ignoraba los procesos mentales internos. El cognitivismo sostiene que para comprender el comportamiento humano es necesario estudiar cómo las personas perciben, procesan, almacenan y utilizan la información. El cognitivismo se consolidó en la década de 1950 durante lo que se conoce como la revolución cognitiva, gracias a los avances en la lingüística, la informática y la neurociencia. Se inspiró en la metáfora del cerebro como un procesador de información similar a una computadora. Principales influencias: Jean Piaget, constructivismo cognitivo, estudió las etapas del desarrollo del pensamiento. Jerome Rohn destacó el papel del descubrimiento y la presentación del conocimiento. Considerado el padre de la psicología cognitiva moderna, Noam Chomsky criticó el conductismo y planteó la existencia de estructuras mentales innatas para el lenguaje. El constructivismo. El constructivismo es una corriente psicológica y pedagógica que sostiene que el conocimiento no se percibe pasivamente, sino que se construye activamente a partir de la interacción entre la experiencia, el pensamiento y el entorno social. Es decir, el aprendizaje ocurre cuando el individuo da significado a lo que aprende, relacionándolo con sus conocimientos previos y su contexto. El constructivismo se desarrolla durante el siglo XX como una evolución del cognitivismo, al considerarse que el ser humano no solo procesa información, sino que construye su propio conocimiento. Esta corriente integra aportes de la psicología, la pedagogía, la epistemología y la sociología. Principales influencias: Jan Plage, recursos del constructivismo cognitivo; Leon Wygotsky, representante del constructivismo social; y Jerome Brunner, promotor del aprendizaje por descubrimiento. David Azubel formuló la teoría del aprendizaje significativo. El humanismo. El humanismo es una corriente psicológica que surgió a mediados del siglo XX como una reacción al conductismo y al psicoanálisis, proponiendo una visión más positiva, integral y libre del ser humano. Esta corriente considera que las personas son seres activos, conscientes, con potencial de crecimiento, autodeterminación y capacidad para desarrollar una vida plena. El humanismo nació en los años 50 y 60 en Estados Unidos, en un contexto donde predominaban el conductismo, que veía la conducta como respuestas a estímulos, y el psicoanálisis, que enfatizaba el consciente y los conflictos internos.
Los humanistas consideran que ambos enfoques eran reduccionistas, pues no valoraban la libertad, la experiencia subjetiva ni el potencial humano. Por ello, el humanismo es conocido como la tercera fuerza de la psicología, después del psicoanálisis y el conductismo. Esto sería todo por hoy. Fin. Muchas gracias por su atención.